Estimado público, bienvenido a un nuevo ciclo de visiones compartidas de la idea a la palabra. En su nuevo ciclo, aseguramiento de la calidad de la profesión docente. Este programa es realizado por la Dirección General de Televisión Educativa a través del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa en coproducción con la Universidad Pedagógica Nacional en el marco de este sexto encuentro de aseguramiento de la calidad de la profesión docente de la red Quipus, que tiene una perspectiva latinoamericana. Vamos a presentar el día de hoy a la doctora Aurora Elizondo Huerta en el tema del nuevo rol del maestro en el siglo XXI. Ella, junto con la maestra María Quesada, una de nuestras invitadas de los Estados Unidos de Norteamérica, abordarán este tema tan significativo hoy para todos los maestros y maestras en América Latina, que es el nuevo rol del maestro en el siglo XXI. Para presentarnos a la doctora Elizondo, tendremos una muy breve semblanza de ella. Bien, doctora Elizondo, hay una serie de preocupaciones que hoy enfrentan los maestros en el devenir del siglo XXI. Desde hace algunos años, en la Universidad Pública Nacional hemos venido elaborando una serie de proyectos que intentan dar cuenta del nuevo rol del maestro en el siglo XXI. Y quizás una de las preguntas fundamentales que hemos venido haciendo los y las maestras de la Universidad Pública Nacional es cuáles son los principales problemas que enfrentan hoy los maestros, las maestras en el salón de clases. Pues, buenos días, Adalberto. Es un tema, como dices tú, que ha impactado de manera significativa las discusiones contemporáneas. Todo el mundo hoy actualmente vuelve a pensar en la figura del maestro para lo que se ha llamado resolver la crisis de la educación en México, en Latinoamérica y también a nivel mundial, porque hay un reclamo de que las instituciones educativas no están formando ya a los ciudadanos que el país requiere, ni a las necesidades que el desarrollo tecnológico, industrial están planteando, a las mismas formas de comportamiento social. Entonces están reclamándole a la escuela que la escuela no está haciendo lo que debe de hacer. De alguna manera, digamos, ese es el tema central del problema que se enfrenta. ¿Cómo se concreta en el salón de clases? En el salón de clases se concreta en primer lugar con los grandes esfuerzos de hacer reformas en los planes y programas de estudio más idóneos con las necesidades que la formación requiere, pero se enfrenta a esa nueva propuesta en juego en escena con las prácticas que los maestros vienen desempeñando desde hace muchos años y que particularmente en México, que es el tema que yo he venido trabajando, están asentadas mucho en una cultura corporativo familiar que hacen sumamente difícil moverse a las nuevas prácticas que se están planteando. Se enfrentan a contenidos que muchas veces no dominan del todo y se enfrentan con jóvenes que ya no son los chicos atentos y disciplinados a los que estaban acostumbrados. En realidad, cuando uno entrevista a un profesor para preguntarle cuáles son sus problemas, ellos dicen textualmente que se sienten desamparados,
desprotegidos, sin capacidad de atender el problema del salón de clases. En las secundarias, por ejemplo, hay muchos profesores que en ocasiones buscan la manera de generarles a los chavos actividades para que estén allí haciendo algo, pero que está como desplazando su función en la sensación de que ellos no saben qué hacer. Entonces, realmente el problema central que enfrenta es que no se siente con la formación o no se siente con la posibilidad de enfrentar la problemática que vive todos los días ante el reclamo que le hace la sociedad y en particular muchas veces los padres de familia, que es un tema que va a tocar María, que quedaron en un lugar de reclamo a que la escuela resuelva los problemas, pero con muchas dificultades para involucrarse en el proceso de la enseñanza en el salón de clases. Bien, hay quizás un ingrediente nuevo en esto que tú estás planteando, porque si hoy hablamos, digamos, de los problemas que enfrentan los maestros en el salón de clases, y es esto que tú señalas de manera muy puntual, a esto tendríamos que incorporar, por ejemplo, toda esta presión de los resultados de las pruebas, por ejemplo, de enlace, de Scale, o de los diferentes programas que se instrumentan también en los salones de clase en preescolar, primaria y secundaria. Sabemos bien que tú has, por ejemplo, trabajado muchísimo a través de entrevistas y de encuestas, ¿no? Este tipo de problemas en los salones de clases. Hay algo que tú has venido descubriendo que tiene que ver con las rupturas de la disciplina en los salones de clases. ¿Qué sucede con esto, Aurora? Pensando este tema junto con lo que has marcado de los resultados en la prueba enlace. Hace poco salió en las noticias a través de las evaluaciones hechas que sistemáticamente en las escuelas secundarias están bajando los indicadores en la prueba de enlace, año con año. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿por qué? Que de hecho es un proyecto que estamos abriendo, pero que el maestro colocado en ese lugar no acaba de entender. Y lo que él sostiene es que esos chicos ya no oyen, ya no prestan atención, no se quieren acomodar en el salón de clase, están haciendo otras cosas. La etnografía de los salones de clase, por ejemplo, nos están mostrando que entra un maestro al salón de clase y los chicos ni cuenta se dan muchas veces. Las sillas generalmente son fijas, entonces los chicos en lugar de sentarse uno detrás del otro para escuchar al maestro, pues están hechos bolitas en rincones, en distintos lugares, volteados de espalda porque las sillas no se pueden mover y algunos están jugando con el celular, otros están oyendo música, otros sí tratan de escuchar lo que el maestro está diciendo. Y a todo esto se le ha llamado como un rompimiento del respeto y del tema de los valores en la escuela. Y el maestro sostiene mucho que mientras los chicos no lo respeten y no quieran aprender, pues no va a haber manera de mejorar el aprendizaje. En realidad de lo que estamos hablando son de dos, no es una discusión de rebeldía de los jóvenes o de los niños en las escuelas contra la generación adulta para, como lo hicimos nosotros en nuestro tiempo, luchar por nuestra autonomía y nuestra libertad en un proceso de crecimiento, sino que yo creo que sí hay una ruptura de fondo en las formas de comportamiento social, ético, porque estamos atravesando por nuevas formas de construcción del sujeto. ¿Pero tú crees que sea, por ejemplo, esto atribuible, digamos, así como lo expresas, a una ruptura generacional o es un cambio de las condiciones del desarrollo de la cultura, la economía, la política de manera distinta? Así es un cambio de la construcción del sujeto en un contexto de cambio de todos los modos de producción del saber en lo que se ha llamado la sociedad de la información o del conocimiento, y que sí está trayendo consigo cambios radicales en las formas de ser del sujeto. La sociedad moderna
lo planteó muchas veces en términos de cómo el sujeto que Foucault llamó de la disciplina, pero que es el sujeto que requería la sociedad industrial, que podía estar sentado 8 horas. La escuela nos enseña a estar sentados, a escribir, a escuchar, y era el sujeto de la industria que generó la sociedad contemporánea, pero hoy en día las cosas están cambiando radicalmente. Hoy en día ya los sujetos son, entre comillas, virtuales, ya se tienen momentos de poca fijeza, de poca movilidad. Hay un autor muy interesante, o que a mí me gusta mucho, Alan Ehrenberg, que escribe sobre el tema de por qué el índice de suicidio en los jóvenes es tan alto en Europa y que empieza a ser patente en México, o su adicción a la drogadicción, etcétera, y tiene que ver con lo que llama él la fatiga de ser yo mismo, en donde los sujetos empiezan a dejar de atender a esta lógica disciplinar para encontrarse ellos solos con un deseo de tratar de ser y poder ser en un futuro próximo, situación que se enfrenta también a un futuro incierto, a una sociedad de riesgo, en donde ya no es posible que los chicos estén tranquilos pensando que su futuro está asegurado, sino a la inversa, siempre están en la acción de qué hacer en un presente, dado que el futuro es impredecible. Sí. Yo estaba pensando precisamente en el concepto de sociedad de riesgo de Giddens, ¿no? Porque parece ser que también lo explica de la manera que tú lo estás planteando. Pero uno tiene la impresión con Giddens, por ejemplo, de que todo se vuelve, para utilizar una expresión del romanticismo, de que todo aquello que es sólido se disuelve en el viento. Parece ser que estaríamos en una sociedad más o menos con esas características. Sí, creo que Bauman le llama la sociedad líquida, pero todo se disuelve. Es decir, si uno ve dónde están los chicos ahora en el hi-fi, Face, Twitter, etcétera, uno ve que ellos pueden ser cualquier cosa, todo se disuelve en los planos de identidad. Es decir, yo puedo poner una foto que hable sobre mí y puedo ser de otro género, de otro sexo, de otra edad, puedo decir y hacer cosas. Entonces los chicos empiezan a perder este sentido de la identidad única y empiezan a ser como virtuales, con mucho movimiento, y es como muy difícil pensar que va a estar sentado escuchando a un profesor en la lógica en la que estamos acostumbrados. Esas sensaciones deben de modificar radicalmente la lógica del salón de clase, porque si no, es como un desencuentro permanente. El maestro está buscando la disciplina en el concepto que tradicionalmente se ha tenido, y el chico está siempre quejándose que los maestros pues solo los castigan, solo los sancionan, pero no los enseñan. Entonces realmente en la entrevista y la etnografía del aula uno observa un profundo desencuentro entre lo que el maestro quiere hacer y lo que el estudiante está esperando en un salón de clase, cuestión que hace que choquen permanentemente. O en esta idea a lo mejor de Giddens de tener también un camino, digamos, paralelo para la formación de lo que los jóvenes o los niños o las niñas quieren efectivamente aprender. Es que no sé si tiene que ser paralelo. Más bien creo que hay que modificar la cartografía del salón de clase. ¿A qué le llamo cartografía? Si estamos acostumbrados a un salón de clase donde todos los chicos están enfrente oyendo o tomando nota, lo más moderno en salones, en mesas cuadradas, pero igual, lo que hay que pensar es ahora qué debe ser un salón de clase y cuál es el lugar del maestro ahí. Porque no quiero desestimar el papel de la escuela en términos de la direccionalidad que da la formación, de que sigue siendo un espacio idóneo para formar ciudadanía, para formar a los sujetos próximos ciudadanos del país, pero creo que sí lo tiene que hacer en otra lógica. Es decir, tenemos que idear, inventar, crear una nueva escuela. Bueno, nos quedamos ahí, vamos a un pequeño corte, Aurora, y regresando recuperaremos este tema para la discusión. La Constitución de Cádiz de 1813 fue la primera legislación liberal en España y su imperio colonial. En ella se estableció que la educación debe ser universal, pública, gratuita, uniforme y libre, pues una democracia solo es posible con una población educada para la libertad. Aunque efímera,
marcó el futuro de la educación en las repúblicas americanas que iniciaban su vida en la era moderna. Con lo que decías en tu última intervención, Aurora, uno tendría la idea de que uno tiene que pensar los salones de clase ahora de manera distinta, ¿no? ¿Cómo estarías pensando tú que tendría que ser un salón de clases hoy, en el siglo XXI? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque hay que ponerle en acto, pero partiría de una cuestión. ¿Cómo está hoy? Es decir, en términos de cómo los chicos se reacomodan, ese es el principio. Quererlos regresar a todos a sentarse enfrente, en fila, a escuchar, no. Entonces, si ellos mismos están encontrando un nuevo acomodo, yo creo que ese es el principio de entrada. Ya tiene que ser un espacio más móvil donde los chicos puedan estarse moviendo al estilo Montessori, Freinet, etcétera, ¿no? Esa es una. La otra, es decir, la otra tiene que ver con cuál es el lugar del maestro en esa movilidad. Ese tiene que ser un espacio de aprendizaje, más que de enseñanza. Entonces, el maestro, ¿qué temas tiene por organizar? ¿Cómo organiza actividades de aprendizaje que pueden ser diferenciales, no única? Con la propia participación de los jóvenes. Estoy pensando en las secundarias, pero también a veces en primaria, que tienen el deseo de preparar cosas, de hacer cosas por sí mismos, de jugar con la tecnología, de jugar con los materiales. Quise regresar al sentido lúdico, porque la escuela, como dice un autor que me gusta mucho, debe ser un espacio de bienveillance, un acontecimiento ético, un lugar donde se quiera estar, que despierte los deseos del saber y las diferencias, las confrontaciones, y donde podamos aprender a dirimirlas. Entonces el salón me lo imagino con esa cartografía nueva, al maestro organizando o permitiendo que se organicen distintas actividades de aprendizaje sin perder el objetivo y desplazándose del lugar de ser el único portador del saber y el único capaz de organizar las actividades para articularse en equipos más activos como equipos. Porque estaba pensando, por ejemplo, en esto que tú señalas, Aurora, de pronto a uno le parece muy fácil hacer lo que tú señalas si uno habla, por ejemplo, en nivel de preescolar. Se empieza a dificultar en la parte de primaria y mucho más en la educación secundaria. Esto no se debería también, digamos, a los grados de formalización de la educación en estos diferentes niveles, acompañado de esta discusión que planteas, por ejemplo, sobre lo lúdico o el espacio ético del salón que debe tener que desarrollarse en el salón de clase. Es decir, la secundaria es una edad difícil y que siempre se planteó fortalecer la disciplina porque es la edad en que se remueve en toda la historia previa construida para construir la propia sexualidad, y hoy más difícil en el contexto contemporáneo. Entonces la tendencia fundamental es al encerramiento, a la disciplina, al control. Yo no desconozco que es un tema importante, pero sí pondría en discusión si la mejor manera de lograr que el joven se dispare, como ha sucedido hasta ahora en términos de la drogadicción, la violencia, la depresión, toda la cuestión que ya ha sido el bullying. No estoy segura que hoy la disciplina, la forma de disciplinar que conocemos sea el mecanismo idóneo para volver a meter al estudiante en el salón de clase, en el deseo de saber y en lo que podemos llamar respeto a una figura de autoridad. Creo que hay que cambiar el concepto de respeto, que quiere decir respetar a una autoridad. Si quiere decir voy a hacer lo que me digas, o quiere decir respetarla en el sentido amplio de la palabra. Pero en este caso ya estás hablando tú de la construcción de un clima escolar. ¿No supondría que quieres construir un clima escolar distinto, que no solamente se trata de pensar el salón de clases en términos de infraestructura, en términos físicos, sino incorporando este concepto de clima escolar? Entonces, ¿qué componentes incorporarías en esta parte? Es decir, yo creo
fundamentalmente que el clima escolar debe estar ordenado en esto que le llamamos ética, que se ha planteado como un tema de materia, como un conjunto de valores, y creo que no. Creo que hay que construir un ethos institucional, que es como el contexto en términos del cual podemos cambiar nuestras prácticas e incorporar a los jóvenes a una institución educativa que los acoja de mejor manera y que les permita formarse como quieren. Creo que esa cultura ética o un ethos institucional modifica radicalmente nuestras prácticas corporativas, como planta docente, el tema de cómo se rige la escuela, cómo rige el ordenamiento en el salón de clase, cómo castigo y califico, etcétera. Yo he recuperado mucho ahí el planteamiento de Riquer. Estamos por sacar algunos textos o libros para poner en práctica con los datos que tenemos, pero hablaríamos de una ética que parte de un primer principio, que es el deseo de la realización de cada quien, que tiene que ver con mi acto de libertad, que se muestra en acciones, pero con y para los otros, y el tema que hoy está vigente es en instituciones justas. El estudiante en el tema de la disciplina y la calificación siempre se ha quejado de que la escuela es injusta, que el maestro es injusto, que el director decide arbitrariamente quién entra y quién sale. Creo que si nosotros hacemos de la institución educativa en términos de este clima un ethos distinto, nuevo, vamos a poder también actuar en el cambio de la sociedad que estamos viviendo para lograr una sociedad mejor para todos. ¿Y cómo te imaginarías entonces a un maestro operando, digamos, de esa manera en un salón de clases? Yo me imagino un maestro operando con un diálogo con los padres de familia, que es un poco lo que María va a tocar, de manera más intensa, no diálogo, en un trabajo compartido. Me imagino que ese maestro va a discutir sus formas de construir el aprendizaje con los colegas que están en la escuela y en otros lugares. Me lo imagino en un salón de clase, no rígido, sino con distintos grupos haciendo distintas tareas que después se pueden compartir y haciendo uso de todo lo que hay ahora en la tecnología. Y eso no quiere decir que la escuela tenga las mejores máquinas del mundo. Los chicos en su cel, aún en escuelas paupérrimas, tienen un cel donde empiezan a bajar información, donde se pueden encontrar. Es decir, hay puesto ahora por varias páginas de distintas universidades infinidad de cosas que el maestro puede usar para mejorar su clase, que los chicos pueden ir a acudir para aprender, y él básicamente lo que se dijo desde hace 15 años, pero que no ha podido ser real en la vía de los hechos, facilitar el aprendizaje, coordinar el aprendizaje. Y para finalizar ahora, a este mismo maestro, en este nuevo rol que le estás planteando, en este nuevo salón de clases y en esta nueva construcción de un ethos, ¿cómo te lo imaginas frente a las políticas de evaluación del sistema educativo? Ándale, esa sí que es una pregunta interesante. La evaluación es fundamental. Entonces, ¿cómo me lo imagino frente a la evaluación? En la medida en que la evaluación lo retroalimente, le ayude a entender qué es lo que no está haciéndose de manera correcta, y dos, que le permita encontrar los mecanismos. La queja del maestro es que no sabe, o que siente la evaluación estrictamente como lo haces mal y le pones tachilla. Exactamente, entonces tiene que pasar por un proceso de retroalimentación para asegurar que lo que haga sea mejor, y tiene que pasar por un proceso de acompañamiento en su formación, es decir, de acompañamiento, no solamente darle un curso, para que pueda enfrentar el problema. Eso quiere decir que todos, incluido nosotros como universidad, tendremos que cambiar nuestras formas de operar hacia la escuela de la educación básica, con voluntad y con el deseo de que, no solo con el deseo, para cerrar nada más, con la voluntad de vencer nuestra resistencia a cambiar. No es fácil cambiar una práctica para iniciar otra que atenta contra nuestros principios que pensamos eran lo mejor.
Ese yo creo que es el drama de la educación. O a lo mejor no es tan fácil tampoco reintegrar, ¿no?, estas formas, digamos, de evaluación al contexto de una dinámica como la que tú quieres plantear, ¿no? Así es, ese es el reto, que nosotros ayudemos a reintegrar esto de una manera que sea útil. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora Elizondo, por plantearnos todos estos cuestionamientos sobre el nuevo rol del maestro en el siglo XXI. Y yo señalaría que a lo mejor como temas para poder abordar con la doctora María Quesada, en esta misma lógica que estamos conversando con la doctora Elizondo, estarían básicamente el nuevo reto, sobre todo porque hay mecanismos hoy que se han venido instrumentando muy específicos de evaluación que tiene que ver con logros de aprendizaje muy concretos en cada sociedad, tanto como la mexicana como la norteamericana, y me parece que será algo que podremos conversar en el otro programa con la doctora María Quesada. A ti, muchas gracias, Aurora, por tu conversación en este programa. Muchas gracias, Adalberto. Bien, queremos agradecerles su atención en este programa y invitarlos a que nos sigan viendo a través de este medio en Visiones Compartidas en este ciclo de aseguramiento de la calidad de la profesión docente. Muchas gracias, hasta luego.